Pasé por un desafío de salud personal muy difícil de unos meses que estuve en la UCI. Me habían envenenado con esto 200 veces la cantidad de lo que oyen las vacunas. Y dije públicamente, ya sabes, tendrías que dispararme en la cabeza con plomo, es decir, una bala, porque nunca me voy a poner la vacuna. Así que en realidad fui envenenado intencionalmente. Y parte de eso fue, creo, justo antes de ese CEO, justo después de esa entrevista de CNN. Pero independientemente de lo que haya sucedido, el mensaje que quiero que la gente sepa es que recuerden la importancia de ejercer el libre albedrío. Y luego también por defecto, como respaldo, disminuya la velocidad y recuerde que Dios tiene el control. El 18 de mayo pasado, el doctor Rashid Buttar ha partido al mundo de los ancestros. Las circunstancias de su muerte son misteriosas. Sin embargo, no es el único. Con él ya pasan el centenar de médicos, científicos, en diferentes campos de la salud, que han fallecido en circunstancias bastante anómalas y que nos da una pauta de lo que está ocurriendo en el mundo con el proceso de silenciamiento de las voces disidentes, críticos de la narrativa de los dueños del poder global en estos momentos respecto a los casi 3 años de pandemonio que hemos vivido y que parece apenas es el comienzo de un largo proceso de destrucción de la humanidad tal cual la hemos heredado de nuestros ancestros, para imponer así el transhumanismo, que es el sueño más acariciado de la élite de poderosos del mundo, que se consideran a sí mismos dioses o semidioses con derecho de decidir el curso de la vida, no solo de los seres humanos, sino de todo lo existente. El doctor Rashid Buttar dedicó toda su vida a cuidar la salud de las personas y los últimos años se convirtió en una palabra importantísima que pudo denunciar con argumentación científica y sustentación permanentemente acuciosa todo el proceso que estábamos viviendo, y por lo cual se ganó el odio no solo de toda la élite dominante, sino que fue considerado uno de los 12 hombres más peligrosos para la administración Biden, al etiquetarlos como los desinformadores más activos que ponían en riesgo la ejecución de los planes genocidas de la élite. Hoy la salud informativa está gravemente enferma. Estamos intoxicados, en efecto, de desinformación, de mala información y de mentiras.
Y todas estas precisamente vienen de la élite que gobierna el mundo, a través de sus instituciones que nadie ha elegido y que se han impuesto en la cima del poder por propia voluntad. El doctor Butar ha difundido muchísimos videos informativos sobre el proceso que vivimos los últimos 3 años, y eso le valió también ser censurado por todos los medios corporativos controlados por la élite mundial, y cuando alguna vez lo entrevistaron fue para satanizarlo y estigmatizarlo como supuesto desinformador. Así lo hizo recientemente la diabólica CNN, y es posterior a esa entrevista que el doctor denuncia fue envenenado. En la plataforma Odise hemos encontrado una entrevista subtitulada al castellano que nos permite ver un resumen del conjunto de reflexiones que a manera de denuncia nos compartía el doctor Butar el 9 de mayo del 2020. Brad Lee back again with another edition of Dropping Bombs today in the studio, folks, or not in the studio, but via camera in my studios. I've got the best treat for you on the planet. This guy's getting media attention left and right, briefly, because they'll take his ass down every time he shows up somewhere. So I said, man, I got to get a piece of Dr. Rashid Buttar. Welcome, doctor. Thanks, Brad. I appreciate you having me. Man, dude, it's my pleasure and it's my honor. I've been listening to your videos. Obviously, they get taken down quite frequently off of YouTube and Facebook and the various social media platforms. And, you know, I've listened to all of them, or I don't know about all of them because I'm not aware. I don't know how many you've done, but I've listened to quite a few. And I'm wondering, why are they taking you down? You're not saying anything crazy. Like I see two girls in a cup. I see flat earthers, I see aliens and all these conspiracy theorists all over YouTube, all over Facebook. But then when I see your content, it's not that crazy, but they take you down. Why do you think that is? Censorship is the biggest problem in the entire world right now. They're preventing the public from becoming informed, because as soon as the public becomes informed, they become empowered. When you become empowered, you can no longer be victimized. And that's the reason that they're censoring everything. They're censoring it because they want to maintain control. They don't want people to know the truth. And I think that the reason they're censoring me more than everybody else is because, look, I don't have an agenda. You can't buy me. I'm not running for election. You know, I like kind of you said before we got in there, you don't give a crap. Okay, if there's one person on this planet that doesn't give a crap more than you, Brad, it's me. And that's nice. Because my kids are the most important thing in my life. And if this agenda that they've got comes to fruition, my kids won't have kids, and I don't even know if my kids will be able to survive, or your kids or anybody else's kids. This is the most serious thing that has ever been, that the human species has ever faced in recorded history. You know, this goes back thousands of years. It's been misinformation upon misinformation. It's always been divide and conquer. It's Democrat against Republican. It's black against white. It's, you know, Muslim against Jew. It's Christian against Muslim. It's everything that they can do to create division. Even within Islam, you've got Sunni against Shiite. Within Christianity, you got Catholics against Protestants. It's always about division. And people have to understand right now that this is the first time that it has become evident that we are all in the same boat. Excuse me. And more, the agenda of dividing us and then conquering us is becoming evident. And, you know, you want to talk about conspiracy theory, we'll talk about conspiracy theory, but I want you to remember where that term came from. Conspiracy theory was a term that was coined by the Central Intelligence Agency, by the CIA, right around the time of the JFK assassination. And it was designed to throw off, minimize, and ridicule anybody that would ask the question that would open up a narrative as to who killed John F. Kennedy. And that's where it all started from. And I'll tell you right now, the conspiracy aspect, it's very true, okay? The theory aspect, that ship sailed a long time ago. This is way beyond the theory now. There's science, there's evidence, there's all sorts of proof to show that this has nothing to do with theory. This is not theoretical.
This is factual. And that's why I believe my videos have been taken down, because I show the facts. I show the proof. And those three letters that you mentioned, you said them out loud, the C, the I, and the A. Now that's the shit I'm afraid of, because dude, there's some scary some bitches. Even JFK said he was going to dismantle them because what he discovered. And then next thing you know, he's got a bullet in his head. Yeah, that's exactly right. And I'm sure you've heard Project Mockingbird. Absolutely. You're one of the few people that's actually talked about Project Mockingbird. Yeah. And as soon as this thing whole started and they shut down the whole planet, I'm like, dude, this is not over a disease and a few deaths. And if it's true, if this is being shut down because of COVID, well then, dude, it is far more deadly than they're telling us. Like, they don't want us to shit our pants and freak out. So they're saying it's not that deadly. I said, but if they're doing this worldwide, this is either the most deadly thing about ready to kill a lot of people, or it's about something else. Now, well, let me just, if I can just respond to that. Sure. It is extremely deadly, and it's going to kill a lot of people, but it's not the COVID-19. Well, that's what's coming, correct? Correct. Right. And I want to talk about that. But the thing you're talking about that said we'll get this banned if we mention the the number and the letter, I'm going to say it rhymes with jive free. Okay. It rhymes with jive free. If you look at the top right of your phone, it probably says it in the top right hand of your phone in the corner. So this is what I keep hearing. They're running around with all these jive free towers, and they want us in our house so they can erect these towers. Do you think that's got any semblance of truth? Absolutely. So they're saying get in your houses so people can erect towers that we don't notice. Like, I wouldn't have cared if they were erecting a tower, nor would I have known that it was a jive-free tower. Well, neither would I have been aware of it, and I wouldn't have cared either, except the fact that there's 2,000 studies that have been done to show the detrimental effects of this technology. And the technology itself has been talked about for a number of years, but it hasn't been rolled out. Even the stuff that's here in the States, when you see it on your phone, it's not it's more a marketing component. They haven't really started rolling out this on a mass scale. They did in Wuhan, they did in Italy, they did in Iran. They have some of this in New York, they have some of this in California, they have some of it in fragmented areas, but they haven't rolled it all out. In fact, in Wuhan, they only had 2,000 of the 13,000 or 14,000, however many towers they had. They only had 2,000 of those towers that were turned on, and they turned them on in December of 2019. Now, lest anybody misunderstands, there's some people that are out there saying that this technology caused COVID-19. No, it didn't cause it. But think of this as a three-pronged stool, all right? You've got an issue of toxicity, you've got an issue of change in the radio frequency electromagnetic fields that are being generated, which is what this technology falls under. And then you've got a previous history of what's been done to people over the last decade under the pretense of public safety. And when you put those three things together, it's the perfect storm. It's like having the eggs, the flour, and the milk to make the cake. All right. If you don't have the milk, or you don't have the flour, you don't have the eggs, you can maybe make something, but it's not going to be that destructive. But you have all three, it's extremely, extremely deadly. And then what they're going to be doing, rolling out, that's going to make, it's going to be basically this issue that's causing the problem. And then they're going to use, the more people as they get sick, they're going to use the pretense of, oh my God, the second wave of COVID-19 coming, which they're already talking about. I mean, guys, we can't predict the market, right, for the next day or two, but they're telling us what virus is going to come out and when it's going to come out. And Dr. Fauci came out in 2017 and said that there's going to be a surprise pandemic in this presidency. And now they're talking about the second wave coming. Well, I know that they know that there's a second wave coming. And I know it's not because their crystal ball is really shined up well. It's because they planned it. It's being orchestrated and it's being executed. Actually, from a evil standpoint, this is a brilliant strategy. If it wasn't so evil, I would be very impressed. But it is very evil, and I don't use the word evil loosely. Okay, I'm not a person that says things are good or bad. I say that's a matter of how you interpret it. Something that happens to somebody that's bad, well, there's always a good lining there. There's always a silver lining there. Brad, this thing
is evil to the point that it makes Hitler look like an innocent little child. It is evil. So let's pretend right now that all of that is accurate and it is deadly and it is going to kill a lot of people if this jive-free network gets erected successfully. What makes they invincible to the same thing? Like, in other words, why would we, like, in other words, if I knew something was going to kill my neighbors, what makes me not have to deal with the same magnetic waves as everybody else? And first of all, who is they, do you think? I think it's part and parcel of the puppet masters that control Fauci and probably control Gates, even though Gates is the front man. And, you know, this again comes back into areas that I am not that well versed in. There are many other people that have talked to me about it. I don't know how much of that is factual or not, because again, that's not my area of study. I haven't looked into that as extensively. There's a lot of interesting things. I do know that Bill Gates is a eugenist. He's believed in population control. He's been known and publicly recorded as talking about depopulation, the need for depopulation through vaccinations. His track record of the vaccines and what he's done with vaccines is it's like unbelievably atrocious. There's so many thousands of lawsuits against him in other countries, you know, India being one of them, massive number of lawsuits, the number of people in Africa that he has maimed firsthand. It's unbelievable. Yeah, he's over there testing. He's over there testing vaccines, from what they say. Well, he's also rolled out vaccine schedules in these other countries over the last 10 years, again, under the pretense of public safety, and has caused more mayhem and more chaos than Hitler did, just him alone. And, yeah, well, his computer system's done the same thing. It's got viruses. Exactly. He couldn't keep viruses out of the Windows. What specialty or education or knowledge base does he has that he thinks he can keep viruses out of the human system? And the bottom line is, you know, I don't even think this guy has a soul, man, because there's no way that you could ever do something like this, understanding and respecting our connectedness, having any spirituality, believing in karma, whatever. This guy is beyond any human capacity for doing wrong things that I have ever even been able to contemplate or imagine. Yeah. So Brad, well, before we continue, I want to find out your opinion on this. These people that are behind this, even for billions and billions, if all of these towers kill people, won't it kill them too? Well, you know, this is a very good question. Again, as I mentioned, if you have the flour and the batter and the eggs and the milk, that it's a perfect storm. They don't want anybody to figure out what's been happening. So they've been laying things into our systems using these vaccines, the H1N1, the trivalent flu shot, the covalent flu shot. They've already found now that even though there's been no exposure to COVID-19, when you go back into these cat studies and mice and rat studies, and even in humans, they're seeing that without any exposure to COVID-19, they're testing positive for COVID-19. So they call it a false positive, meaning that it's false that that the test is positive, but it's positive, and so they're calling it false because there's no way it could be positive. In actuality, that's a load of rubbish. They're not false positives. They're accurate. There are positives because of the stuff that's been introduced into our systems, into the human systems, from the trivalent, the covalent flu shots, as well as the H1N1, and probably many other vaccines that have been out there. Now, and the studies have shown this. This goes all the way back to 1984. They've got studies that show in the animal model, people testing positive for coronavirus despite no exposure to coronavirus. So here's what's happening. There is this prediction that there's going to be a second wave. There is going to be a second wave. The second wave, the reason they know it is because they're planning it. So here's how the wave is going to happen. They're going to ease the restrictions right now. People are going to start coming out. And people have been in their houses. They've been stressed out. They come out. Their systems haven't adapted enough because they've been stressed out. They're walking out into an environment. Again, it's like they've been kept in a sterile environment. People are going to get sick when they come out just because they've been away from each other. So that's a normal process when you have a bunch of people together. People are going to get a little sick. They're going to introduce the vaccines. More people are going to get sick. The new technology that's being rolled out while we're being kept in homes is going to be turned on. And a lot of people are going to get sick.
So you got a combination of people coming back out from their sterile, closed-in, protected environments into a public environment where everybody's the normal, just like a normal person when they come out into the store and you touch a grocery cart or something like that, and then you catch a normal flu. So people are going to get sick from that. Then they're going to be introducing the vaccines that are going to make more people sick. And then you've got this new technology that's going to make more people sick. So you got a whole bunch of people that are going to start getting sick, and they're going to use that as a justification. Oh my God, the new COVID wave is coming through. And then they're going to say the vaccine is mandatory. And now they're going to vaccinate more people, and that's where you're going to have millions of people dying. Not hundreds of thousands, not tens of thousands, millions. Now, some people may think, Dr. Buttar, you're full of crap and you're an idiot and you're crazy. That's fine. They're welcome to say anything they want. But 10 years ago, in 2010, if you go back and you look at the videos that were put out from CNN, all the mainstream media, they had President Obama talking about 60 million people in the US, 20% of the population was going to die from something called the H1N1. H1N1 was another man-made virus, okay? The guy who did all the research on the H1N1, and the guy that did all the research on Tamiflu, which is the most utilized antiviral drug on the market. He's a researcher from Australia. I forget his name, but he put out a video and he was talking about the H1N1. H1N1 is basically part of the bird flu, swine flu, etc. When you start looking at the H1N1, there's a Eurasian strain of the swine flu, and there's an America strain from the swine flu, North and South America. They have never crossed. He showed an electron microscopy slide that showed the H1N1 having components both of the Eurasian strain and the America strain, and it was like a perfect surgical incision, okay? It was like a perfect, precise cut. And he was hemming and hawing about how this occurs, because you could tell that he was trying to say that this is man-made, and he didn't come out and say it's man-made. He said this just doesn't occur naturally. Well, it doesn't occur naturally because there's no such thing with a surgical precision of a cut where you take two different viruses and put them together. It was structured that way. Moreover, H1N1 was actually patented. The virus was patented in Austria by Baxter, which is a large pharmaceutical manufacturer. Now, 9 months before the first case of H1N1. Now, there were people talking about the necessity of actually getting the H1N1 vaccine. And if they didn't, masses would die. In Germany, they committed to 98% of the population would be paid for to get the vaccine. They revolted. The public didn't want it. In UK, they did that. In the US, the nursing associations from Washington State and New York refused it. They were willing to go all the way to the Supreme Court to protest the unconstitutionality of having to be mandated to take a vaccine that hadn't been adequately studied. People laughed at the H1N1. Nobody took it, and that's the reason 60 million people did not die. They refused it. That's why. Now, there was a case that was reported in the Los Angeles Times about a hospital in Los Angeles called Martin Luther King Hospital, where they had 64 cases of people that died of H1N1, and nobody was talking about it, and they thought it was an outrage, and then boom, the story goes dead. Now, I happen to record that story, and I happen to have recorded that Tamiflu researcher because it took his video off too. And then I put out some videos. This was 10 years ago. They talk about the H1N1, how bad it is, and they're talking about these 64 deaths in Los Angeles Times, and the story goes dead. And I'm trying to figure out, why did the story go dead? So I'm looking in the archives and the websites that contain archives of other websites. Even in those archived websites, all traces of that article disappeared. You couldn't find it. It was like nobody had ever written it. I happen to have a friend that was working at Martin Luther King Hospital, a surgeon. I contacted him and I asked him, I said, that was a load of rubbish, wasn't it? And he said, no, man, all 64 were real deaths. They actually died and they were verified H1N1. They were tested. And now I'm shocked, but you know, your name of your show is Dropping Bombshells. That's when he dropped the bombshell on me. He said, yeah, they were all tested and they had all H1N1, but they were also, all 64 of them had the H1N1 vaccine. All 64 that had the vaccine died. Now, the reason we didn't have 60 million deaths in the US, and by the way, what I'm talking about is applicable to the whole world, but the reason we didn't have 60 million deaths in the US
was because people refused to take the H1N1. And that's exactly what has to be done now, because if they don't, they will have millions and millions of people, not just in the US, but over the world. And I'm not kidding you. I believe that if this agenda goes through, there will be billions of people that will die, because their agenda, Gates's agenda, his eugenic agenda, is that the world cannot sustain a population over 500 million, that 1 out of 15 people should be surviving, 14 out of 15 need to be eliminated. 7.7 billion people on this planet right now, and they want less than a billion, half a billion people, which means 1 out of 15 would be surviving, 14 out of 15 would be eliminated. So, you know, I know people are going to think that this is way too much for people to handle, but I want to explain to you how they're going to do this. So now we come back after the second wave hits, that they're going to, under false pretense, say it's COVID-19, but it's not going to be COVID-19. It's going to be the rollout of this technology that people are going to be exposed to, which is coming to a much greater extent. Remember, in Wuhan, they turned on these towers in December, and that's when people started dropping. They've been introducing this stuff into children. When I said this stuff, various types of poisons we don't even know about, into our children, into us. For people that have been taking the flu shot, I haven't had a flu shot since 1992. I refuse to. But for people that have had this, they're going to be susceptible. All these people that are supposedly dying of COVID-19 all over the world, I want to know how many of them had the trivalent flu shot, covalent flu shot, and the H1N1 shot. That's what I want to know. Of course, they're not going to put that data out, because if they do, it's going to be a clear pattern. 99%, I predict, would have had those shots. Okay, so quick question. If we've already gotten the shots, like my children, how do we get it out? Is there any way to get this shit out of us? The stuff that I know that's in the body, like nickel and formaldehyde and mercury, yes, we know how to take that out, and we've been taking that kind of stuff out for many years. There are other things like the DNA adducts and such. There are things that can be done to neutralize them. About getting them out, I don't know. But the problem isn't the things that we know and understand, Brad. The things are what has been introduced that we are not aware of. That's the concern, because we don't know all the stuff that they've been injecting. The mere fact that these people are testing positive for COVID-19 and never been exposed to it, and then you go back into these studies from 2018, 2014, 1984, and you see these positive for COVID-19 or positive for coronavirus, and then the so-called authorities, you know, when you talk to them, the virologists that are part and parcel of Fauci's crew, when you talk to them, they're like, oh, well, those are false positives. And the media is reporting them as false positives. They're not false positives. That test is picking up something that was introduced into the body previously. It's just like when we call side effects of drugs side effects. They're not side effects. They're direct freaking effects of those drugs. They're not desired, so we call them side effects, but they're direct effects. I mean, just think about the idiocy of it. You know, if I punch somebody in the face and it breaks their teeth and say, well, that's a side effect. No, it's not. It's a direct effect. I punched the person, they broke their teeth. That's a direct effect. You want to know about different doctors. Doctors are probably, just right now, the evidence is that the doctors out there, that the fact that the vast majority have not opened their mouths shows you that they are motivated by fear. Doctors are the greatest population of individuals as a whole. They have been attributed as being highly intelligent. They're not highly intelligent. I can tell you my profession is not highly intelligent. If you want to say what our profession is really, really, really well known for, and what you can say that nobody can compete with doctors, is the ability for them to process information and the ability for them to carry a workload. Doctors carry more workload on their shoulders than any other profession. But as far as raw cognitive ability, intelligence, no, they don't have it. They're glorified cookbook. They're following a cookbook. Okay, they're glorified cooks. That's all they are. I'll tell you very, very simply that all my friends that were in college that were really, really smart, they didn't go into medicine. They went into chemical engineering. They went into electrical engineering. They went into business. They didn't go into medicine. You got to really want to help people to go into medicine, especially nowadays. And Brad, I want to this is a really, really important part. So I just want to go ahead and mention this. The pharmaceutical company that has been earmarked to create this vaccine, there's 80 different vaccines in the cooker right now. Okay, that's what they're working on. But the one that was, there's a company called Moderna. CNN covered this, and Robert F. Kennedy was talking to me and a couple of other people about this. This Moderna has won. It was on the brink of bankruptcy. It was $1.5 billion in the hole. Gates has been propping it up
Fauci has now earmarked them to be the one that are going to get the contract to make this vaccine, this vaccine for COVID-19. And it hasn't been granted yet, but from what I understand, that's what they're earmarking this company. Now, here's the thing about Moderna. One, there was a big article that was written about it. I believe it was in CNN. A big article they wrote about it. And what I want to bring your attention to is the last portion of it, which a lot of people may not even get to that last portion. But here's the facts about Moderna that they didn't talk about in CNN. One, they've never made a vaccine ever. Two, they've never made anything that can be consumed by humans ever. Three, this has been a company on the edge of bankruptcy that Gates, as I said, fished out and that Fauci earmarked for this vaccine production. Four, they have bypassed all animal experimentation completely. They're going to introduce it straight into humans. Next, five, it's the first RNA vaccine that will be commercially available. RNA, remember, viruses are RNA fragments and DNA fragments. When you have RNA naturally goes into our DNA to help repair and regenerate parts of the DNA that have been damaged. This RNA vaccine will go into our DNA and it will rewrite our DNA, not just at that moment, but continue like a domino effect. It will continue to rewrite our DNA. It will not metaphorically change us. It will literally, morphologically change us. It will change what it means to be a human, to the point that they don't want anybody that's going to be getting the experimental vaccines during the studies to engage in sexual intercourse, because they're afraid that if they reproduce, we will see what the first generation of babies are going to be looking like. That's why they don't want anybody to be engaged in sexual intercourse. If this agenda comes to fruition, our children will not be able to have children. And 2 generations down, we will not be humans like we are now. So this is truly, I'm not trying to exaggerate. If anything, I'm underemphasizing this. We are literally talking about the future of the human species. This agenda has to be stopped. And this little blip that we've got of time is when people need to understand that the US Constitution is not a document of convenience. It is a document that was formed in the belly of the worst time in the history of the United States. It was formed and honed in during a terrible, terrible crisis. And now when there's another crisis that's hitting us, we say, oh, no, we'll just put the Constitution aside. They've been trying to disarm Americans for the last 10 years. I've got friends from all over the world. I've got patients from 93 countries. They all say the same thing to me. Dr. Buttar, I hope you Americans understand how important it is that you never give up your arms, because as the US goes, so does the rest of the world. So to everybody that is a retired military or retired law enforcement or active duty law enforcement and military, I want you to listen to these words. Your oath was to defend and protect the US Constitution against all enemies, foreign and domestic. So remember that oath that you took. Don't give up your uniform. Wear that uniform with pride and look to your right and to your left and tell your fellow soldiers and fellow law enforcement, educate them, help them become aware, share those videos, have them come to Brad, to your link or to any links that explain this. Make them aware, because as soon as you take off your uniform, you are just like any one of us, and your children are going to be susceptible just like our children are. So it is your job to defy an illegal order. Remember that if you follow an illegal order, you are guilty of a war crime. It is your job to stand up and refute that order. Already there are sheriffs in Arizona, in Massachusetts that have said they are not going to follow the governor's orders. This is not Nazi Germany. We're not going to randomly stop people and ask them for their papers. To those sheriffs, I applaud you and I salute you. And to the rest of the sheriffs, follow their lead. For law enforcement, for military, follow their lead, because your job is to defend those that can't defend themselves. Your job is to stand up for the rights of those that are not able to speak or that are not able to protect themselves. And when somebody gives you an order to do something, whatever that order is going to be in the future, remember that. And you, to your right and to your left, every one of you, remember that and stand up for that, because there's something that's coming down the pipeline, and you are going to be the reason that we are going to be successful, and our future of mankind is going to not just be back to normal. It's going to be beautiful. It's going to be an abundant world. I'm so grateful for this time right now, Brad. The reason is because it's coming all to a head. All the lies cannot disappear. What I've been
talking about for 29 years or 25 years. I've been a doctor 29 years, but for 25 years, I've been talking about the vaccine issue, the cancer issue, the heart disease, the misinformation, the media propagating lies. It's all coming to a head. It's everything. Over 20 years ago at a conference, I said, and I've probably said it at least a half a dozen times since then, that if there was ever going to be another civil war in our country, it would be over the issue of vaccination. And now I see it happening. I never envisioned it was going to be over this vaccination issue. I thought it was going to be about childhood vaccinations, but I think this is what's coming. And we can prevent that by people becoming informed, empowered with knowledge, because once you're informed and once you're empowered with knowledge, you regain your autonomy and you can never be victimized. They can't take advantage of you. Y la que sigue es probablemente la última entrevista que diera el doctor Buttar antes de su trágica partida. Pasé por un desafío de salud personal muy difícil de unos meses que estuve en la UCI. Me habían envenenado con esto 200 veces la cantidad de lo que oyen las vacunas. Y dije públicamente, ya sabes, tendrías que dispararme en la cabeza con plomo, es decir, una bala, porque nunca me voy a poner la vacuna. Así que en realidad fui envenenado intencionalmente. Y parte de eso fue, creo, justo antes de ese CEO, justo después de esa entrevista de CNN. Pero independientemente de lo que haya sucedido, el mensaje que quiero que la gente sepa es que recuerden la importancia de ejercer el libre albedrío. Y luego también por defecto, como respaldo, disminuya la velocidad y recuerde que Dios tiene el control. Y eso es todo lo que necesita para preocuparse. El resto, vuélvete tan autosostenible como puedas. Ya sabes, cultiva tu propia comida. Trata de hacer lo que puedas porque lo próximo que sucederá no será otra pandemia con el virus porque saben que lo han agotado y nadie lo va a creer. Así que ahora lo próximo será el cambio climático y luego será la moneda del mundo y luego será alguna otra emergencia. Siempre están tratando de crear estas emergencias. Pero, de nuevo, recuerde, disminuya la velocidad y recuerde que Dios tiene el control. Y pronto, no sé si será dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, no tengo idea. Pero su tiempo está llegando a su fin. Y cuando la gente habla del fin de los tiempos, creo que este es el fin de los tiempos, pero no es el fin de los tiempos que el mundo del fin va a terminar. Creo que es el final de una era de miles de años y el nuevo tiempo ahora donde los humanos realmente estarán en un lugar diferente, donde la abundancia será aceptada y entendida por todos, donde las cosas que se nos han ocultado, las cosas que decimos que se olvidan. Cuando se reporta que ya son más de 100 médicos y científicos asesinados a causa de esta locura que está ocurriendo en el mundo, los medios de comunicación corporativos suelen reírse y acusar a todos los que afirmen eso como personas desquiciadas, que inventan teorías o que se aprovechan de las muertes para difundir sus propias agendas. Sin embargo, muchos de ellos advirtieron en su momento que estaban siendo de un modo u otro amenazados y temían por su vida. Y en el caso del doctor Buttar fue mucho más específico y contundente, dejándonos para la posteridad este claro mensaje sobre su muerte. But if you ever hear that something happened, that I died, I'm not depressed, I didn't commit suicide, I'm telling you right now that we need to stand up and fight. So just remember, if something happens to me, it's because I've been telling the truth and they don't want that truth to continue going out there. But I did not kill myself. I am not depressed. I'm very happy and I am very excited to be alive at this time in human history because this is the sign of the times. All the stuff that is bad is going away and all the truths are coming to light.
¿Dónde está la realidad? Por John Trudell. Bien, he llegado a la conclusión de que hay dos maneras de percibir la realidad. Está la percepción religiosa de la realidad y hay una percepción espiritual de la realidad. La percepción religiosa de la realidad se basa en la culpa, el pecado y la culpabilidad. Y esa es la trampa. Esas son las cadenas que atrapan a todo ciudadano. La percepción espiritual de la realidad se basa en la responsabilidad. Todos somos responsables. No somos culpables, somos responsables. ¿Dónde está el poder? El poder. ¿Quieres saber sobre el poder? ¿Alguien quiere saber nuestra relación con el poder? El poder, nuestro poder, consiste en usar nuestra inteligencia para pensar con claridad y coherentemente, para reconocer la realidad en la que estamos. Eso es poder. Eso es nuestro poder. Ese es nuestro acceso al poder. Lo que sea que ha ocurrido en el pasado, he visto muchos ejemplos de poder. Vi cómo algunas veces creamos esa energía y ese poder que realmente nos funcionó porque era verdaderamente cohesivo, pero era temporal. Pero la mayoría de las veces lo que he visto es que generamos esa energía, ese poder, pero era incoherente y emocional, y a largo plazo simplemente no fue práctico. Entonces he visto cada variación de esto, individualmente y colectivamente. Para mí no es una abstracción, claridad y coherencia. Usar mi inteligencia para pensar con claridad y coherentemente, eso es poder. Eso es lo que es, ¿ok? Individual o colectivamente. Sabes, toda la energía que generamos es poder, pero al final lo que realmente cuenta es la manera en que es aplicado y utilizado. Pienso que la mayoría del poder que generamos con nuestra energía, la energía de las creencias emocionales, reacciones emocionales, generan la energía y el poder del caos. Puede tener la apariencia de no ser caótico, pero internamente eso es caótico. Quiero decir, obviamente, por eso es que estamos en la situación que estamos. La gente se organiza y hacen ese tipo de cosas, pero son todo reacciones emocionales, así que nada se resuelve de verdad. Diferencia entre pensar y creer. Entonces, pienso que hay una diferencia entre pensar y creer. Pienso que como seres humanos, nosotros vivimos en una sociedad y una época donde se nos ha inculcado a que creamos, que creer es lo mismo que pensar, pero no es realmente pensar. Se nos ha inculcado a que creamos que creer es pensar, y hago esta distinción porque para mí pensar tiene que ver con el flujo libre. Estamos pensando, nuestra energía está fluyendo, moviéndose hacia donde sea. Pero en cambio, si lo retienes y cambias para el creer, entonces la energía del pensamiento no puede ir más allá de las definiciones de la creencia. Así que es casi como si cogiéramos la energía y el fluir del pensar y lo metiéramos en una caja, lo encerráramos entre las paredes de lo que la creencia cree. Entonces el pensamiento ya no es pensamiento y se convierte en creencia, y lo que hace es estorbar nuestra capacidad de ver la realidad. Reconocer o juzgar la realidad. Hago también la distinción entre reconocer la realidad y juzgar la realidad. El proceso de pensamiento nos posibilita y nos facilita que reconozcamos la realidad en la que estamos en lugar de juzgarla. Y pienso que con el proceso de creer, juzgamos la realidad en la que estamos porque en realidad no estamos pensando, estamos creyendo. Así es que juzgamos la realidad en que estamos y no podemos reconocer la realidad en la que estamos cuando estamos ocupados juzgándola. Porque como la creencia, el juzgar tiene sus límites, tiene sus paredes, así que nuestra habilidad para reconocer lo que está pasando queda subvertida por el juzgar, acabamos juzgando. Así que cuando nos ponemos a juzgar, eso interfiere con nuestra habilidad para ver la realidad de la situación en la que estamos. Pienso además que todo esto nos fue inculcado, tú sabes, programado e inculcado para que percibas la realidad de una cierta manera.
No puedo dar detalles específicos porque de muchos de ellos no me acuerdo, pero cuando miro atrás, al pasado, pienso que sí, que hice muchas cosas y tomé muchas decisiones basado en lo que estaba creyendo, y muchas veces, si lo hubiera pensado mejor, con más claridad y coherencia, en lugar de actuar reaccionando según lo que creía, según mis emociones y creencias, probablemente los resultados habrían sido más coherentes. Sé que esto ha ocurrido en diferentes momentos de mi vida, forma parte de mi experiencia política porque forma parte de mi pasado, mi experiencia de vida. Pecado, culpa y culpabilidad. Así que se nos ha inculcado el pecado, la culpa y la culpabilidad, y pienso que cuando miro dónde estamos ahora, como sociedad, políticamente, económicamente, individualmente, personalmente, pienso que echar las culpas es una manera de evadir nuestra responsabilidad porque no lleva a ninguna parte echarle las culpas a alguien. Los malos son malos y echarle las culpas no los va a cambiar, pero al mismo tiempo, cuando tenemos a los tipos malos para echarle las culpas, entonces pienso que no estamos asumiendo nuestra responsabilidad de respetar el poder de nuestra inteligencia creativa. No pienso que estemos tomando y usando el poder de nuestra inteligencia creativa responsablemente. No la estamos usando para ser claros y coherentes. No la estamos usando para reconocer la realidad porque tenemos a alguien para echarle las culpas. Y pienso que tenemos que ser cuidadosos, ¿de acuerdo? Porque estamos muy cómodos en esa posición de reaccionar emocionalmente según lo que creemos, porque básicamente ese es el patrón de comportamiento que más se está siguiendo en esta sociedad ahora mismo. Gente reaccionando emocionalmente frente a lo que ellos creen, porque creen que creer es pensar. Y estamos perpetuando este ciclo que permite que la energía depredadora exista y se alimente de nosotros. Para quien quiera entender, la energía depredadora es responsable de su comportamiento, pero nosotros somos responsables de nuestro comportamiento. Pero cuando nos perdemos en eso de echar las culpas, solo culpar a la energía depredadora o con lo que no estemos de acuerdo, cuando nos perdemos en solo echarle las culpas a aquello con lo que estamos en desacuerdo, entonces pienso que es una manera sutil, una manera fácil de que no tomemos responsabilidad por nuestras propias, no solo digo acciones, sino tomar responsabilidad de usar coherentemente nuestra inteligencia, y la culpabilidad es simplemente culpabilidad, no somos culpables. La culpabilidad nos estorba cuando intentamos reconocer y aprender de nuestras experiencias vitales. Cuando la gente se siente culpable por lo que está pasando, entonces ellos solo eternizan el crear más culpas, no aprenden nada de verdad. Por tanto, pienso que estos son conceptos que tenemos que pensar y examinar. Porque en realidad la vida es una sucesión de experiencias vitales. Somos responsables de lo que hacemos, así que deberíamos asumirlo. ¿Sabes? Como seres humanos se nos ha dado el poder de la inteligencia para vivir esta vida, así que deberíamos respetar ese poder y usarlo con tanta claridad y coherencia como podamos, tan a menudo como podamos. Usar el pensamiento y la inteligencia. El objetivo es hacer lo mejor que podamos, con lo mejor que tenemos, tan a menudo como podamos. Pero cuando digo hacer lo mejor que podamos con lo mejor que tenemos tan a menudo como podamos, estoy hablando del poder de usar nuestra inteligencia creativa con claridad y coherencia. Hablo de pensar, hablo de tomar la responsabilidad de ese poder sagrado de la inteligencia que nos ha sido dada y usarlo para hacer lo mejor que podamos con lo mejor que tenemos tan a menudo como podamos. Enseñanza y programación. Una distinción entre enseñanza y programación es: estamos programados para percibir la realidad según las necesidades de esta sociedad industrial en la que estamos, y la programación se basa en memorización y creencias, creerte la programación. No se nos enseña a pensar, porque al final de la programación en realidad no tenemos conocimiento, tenemos información y datos para hacer que la máquina funcione. Enseñanza es esto. Cuando hay enseñanza aprendemos de la experiencia vital, ganamos conocimiento sobre la vida. La enseñanza es sobre la vida.
La programación trata solo de una especialización dentro de la vida. La humanidad no está viviendo en balance y equilibrio con la naturaleza. Por el contrario, en este punto casi está yendo en contra de la naturaleza. Esto reduce las oportunidades de que los seres humanos continúen participando del proceso evolutivo de la vida indefinidamente. También pienso que son un pequeño porcentaje de personas, de seres humanos, que están detrás de esto, manejando la situación e imponiéndose al mundo en general. Y esta clase dirigente industrial, un pequeño porcentaje de personas en este planeta, han creado un sistema de gobierno que sirve solo a las necesidades de esta clase dirigente industrial, y una de las necesidades de esta clase dirigente era crear estos gobiernos y también en algún grado las religiones, del mismo modo que estos sistemas económicos, como la forma de controlar a las masas de seres humanos de los que se están alimentando. ¿Cuál es el porcentaje de personas que poseen más del 60% de recursos del planeta? Respondamos esta pregunta y entonces empezaremos a encontrar quiénes son. Lo que el hombre industrial está haciendo es asesinar los sistemas de soportes de la vida, asesinando el agua, el aire, asesinando la vida que nos da la habilidad de tener vida, y eso es realmente a lo que nos enfrentamos. Podemos llamarlo envenenar el agua o lo que sea, ya sabes, pero al final es como un acto de asesinato, un genocidio en curso. Vivimos en una realidad perceptual tecnológica y virtual, donde una parte de esa realidad tecnológica, el proceso civilizatorio, está borrando la memoria del ser humano. Borra la memoria del ser humano de ser un humano. No es que como seres humanos seamos por naturaleza malos. Esto no tiene que ver con nuestra maldad. Todo tiene que ver con un programa en curso que deliberadamente se alimenta de parte del ser humano, comiéndose nuestro espíritu. Así es que ya no participamos de la realidad percibiendo la realidad como seres humanos. Participamos en la realidad sintiéndonos oprimidos culturalmente, étnicamente, en cuanto al género, en cuanto a la clase, pero participamos de la realidad desde la mirada de ser victimizados, temerosos e inseguros. Y no pensamos como seres humanos, pero la razón de esto es porque ha habido una supresión deliberada de nuestra memoria, de nuestra identidad. Es tiempo que tratemos de entender, mirar y reconocer el valor de nuestra inteligencia. Todo lo que se ha hecho para crear estas distorsiones emocionales en nosotros se ha hecho para evitar que usemos nuestra inteligencia de forma clara y coherente. En primer lugar, no hay solución revolucionaria para lo que sea con lo que estemos lidiando. Somos parte de la evolución y esta es una realidad evolutiva y por tanto es una solución evolucionaria. Vamos a necesitar usar nuestra inteligencia de manera clara y coherente para encontrar una salida frente a esto, no de reaccionar emocionalmente frente a los malos, porque si reaccionamos emocionalmente terminamos haciendo lo mismo una y otra vez y los malos irán siendo más malos. Esto parece ser una realidad histórica. Pero también es parte de esta realidad histórica que cada rebelión que ocurre muestra que nuestra causa puede ser justa y correcta, es decir, todo lo bonito de nuestras banderas y luchas. La realidad es que en cada situación estamos reaccionando emocionalmente, tratando de desafiar sus caminos con sus propias reglas. No estamos pensando fuera de la caja, pues somos programados para no pensar fuera de la caja, porque fuimos programados para no tener autoestima, a ser inseguros, así es que no confiamos en nuestras propias habilidades. Entonces tenemos que superar esto. Estamos en un sistema que nos ha devaluado y el truco de vernos devaluados es que lograron que nosotros mismos nos devaluemos. Tenemos que superar esto.
El significado filosófico de Quetzalcóatl. Cada una de las 6 civilizaciones ancestrales del planeta, las generadoras del conocimiento humano, cada una contó con un arquetipo filosófico y de sabiduría que representaba las aspiraciones más elevadas de cada pueblo. Fueron cada uno de ellos el crisol donde se fundieron las metas de trascendencia de la existencia humana que representan a cada cultura. Estos seres míticos, estos venerables maestros, les enseñaron a sus pueblos una forma virtuosa de ver, sentir e interpretar el mundo y la vida. Fueron columnas vertebrales de la espiritualidad de cada pueblo. Sus enseñanzas han sido el gran legado de estas civilizaciones que, a su vez, las han transmitido a otros pueblos, patrimonio de sabiduría para que se formen otras culturas inspiradas en ellas. La civilización de Egipto en el norte de África aportó a la humanidad el legado de Amón-Ra. La civilización de Mesopotamia en Oriente Medio aportó a Zaratustra. La civilización de la India en las estribaciones de los montes Himalayas a Krishna y a Buda. La civilización de China en la parte más oriental de Asia a Confucio y a Lao Tse. La civilización del Tahuantinsuyo a lo largo de la cordillera de los Andes en Sudamérica aportó a Viracocha. Y en el norte del continente Apyanáhuac, la civilización del Anáhuac aportó a Quetzalcóatl. Estos 6 arquetipos, que pueden ser sabios, dioses o mitos humanizados, han sido un constructo comunitario, porque representan, independientemente de sus historias o mitos de origen, las más altas aspiraciones de las primeras civilizaciones del planeta, es decir, la sabiduría y valores más elevados de la humanidad. Para el caso concreto de Quetzalcóatl en la civilización del Anáhuac, simboliza el conocimiento y el desafío humano de equilibrar las potencialidades humanas espirituales con las potencialidades materiales, en un desafío marcado por el equilibrio. De hecho, la sabiduría de los pueblos y culturas del Anáhuac en la lengua franca de todos los pueblos, que fue el náhuatl, se conoce como Toltecayotl, que es definida por los expertos como los conocimientos y las instituciones de los toltecas. Los toltecas, que son las personas que poseen la sabiduría ancestral, son los seres de conocimiento. Tolteca no es una cultura o una etnia, es en cambio el más elevado grado de conocimiento de la Toltecayotl. La civilización del Anáhuac posee una matriz filosófica de sabiduría y conocimiento ancestral
creada y compartida por todos los pueblos y culturas a lo largo de 10.000 años, desde la invención de la agricultura hasta nuestros días. De modo que en cada cultura y en cada tiempo y en cada espacio, desde Nicaragua hasta Canadá, incluidas las islas del Caribe, en estos 10.000 años se ha creado una sola matriz de conocimiento expresada por cada cultura, cada pueblo y cada lengua en forma diferente, pero que esencialmente parte de un mismo conocimiento expresado de manera diferente, pero se refiere a lo mismo. Este es uno de los grandes logros civilizatorios de la náhuatl, la unidad en la diversidad. Diferentes todos los pueblos, pero esencialmente unidos en la raíz por los mismos valores, principios y conocimientos. De esta forma, podemos afirmar que la figura de Quetzalcóatl se encuentra presente en la iconografía olmeca del período preclásico. Siglos después, se apreciará en la iconografía teotihuacana en el período clásico. Y finalmente, se alcanza a ver en la iconografía de la cultura mexica en el período posclásico. La representación iconográfica de la serpiente emplumada estará en todas las culturas en el anáhuac, con nombres y diseños diferentes, pero todos refiriéndose al mismo valor filosófico. Por ejemplo, el símbolo del agua como representación de la vida material en el anáhuac para los mayas se llamará chac. El mismo símbolo, pero representado a la manera zapoteca, se llamará cocijo. Y en el altiplano central, con la cultura nahua, se llamará tlaloc. Cada pueblo y cultura de la náhuatl en tiempos y espacios diferentes representarán y nombrarán a Quetzalcóatl y a Tlaloc de manera diferente, pero todos se refieren al mismo concepto filosófico. Esto es la unidad en la diversidad.
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se representa por dos símbolos diferentes que, al unirse en equilibrio, forman un tercer símbolo diferente a los dos que lo generaron, humanizándose. En la civilización de la náhuatl, en todos los pueblos y culturas, el quetzal es la representación del espíritu como el ave más bella que remonta el vuelo en busca de las alturas, y la serpiente, el reptil símbolo de la inteligencia que repta sobre la tierra, representa la materia. De modo que Quetzal, espíritu, y Coatl, materia, representan la aspiración de equilibrar el potencial espiritual y material del ser humano. De tal forma, Quetzalcóatl, así como sus pares de las otras civilizaciones, no fue un ser humano, sino un símbolo civilizatorio que representa la sabiduría que generó la Toltecayotl en la civilización de la náhuatl. En nuestra tradición ancestral, la serpiente emplumada representa la educación. Debemos recordar que somos la única civilización antigua que creó un sistema de educación obligatorio, público y gratuito que seguramente estuvo formando las generaciones de anahuacas durante por lo menos 3 milenios, del año 1500 a.C. en la cultura olmeca y que llegó hasta 1521, en el que los invasores españoles destruyeron las escuelas, quemaron los códices y asesinaron a los maestros. Quetzalcóatl, en la cosmogonía anahuaca, simbolizará el creador de los seres humanos del quinto sol. La aspiración humana por aprender el conocimiento para alcanzar la virtud y la plenitud armónica a través de equilibrar el mundo material con el mundo espiritual. Es el símbolo más preciso, la humanización del conocimiento. En efecto, de un quetzal y una serpiente se produce un ser humano iluminado, una antorcha que no humea, una luz que vence la oscuridad de la ignorancia. Quetzalcóatl fue quien bajó metafóricamente al Mictlán a recuperar los huesos de los seres humanos del cuarto sol y con su sacrificio reactivó su energía para generar la vida humana en el quinto sol en el que vivimos. Quetzalcóatl es entonces el patrono de la educación, en especial de las escuelas superiores llamadas Calmecac. La virtud, el esfuerzo y la responsabilidad, así como el equilibrio en su vida comunitaria de los estudiantes, era inspirado por el arquetipo de la serpiente emplumada. A Quetzalcóatl se le encomienda la misión de sacar del monte de los sustentos el maíz, para que los seres humanos
tengan el alimento del quinto sol. Y, finalmente, será Quetzalcóatl, el símbolo del retorno de la sabiduría de la Toltecayotl. En efecto, los venerables maestros toltecas dejaron dicho, antes de su partida de la náhuatl, que el regreso de los conocimientos ancestrales sobre la Madre Querida, la mecánica celeste y el potencial energético del ser humano llegarán a la náhuatl en el año 1 Caña a restablecer la plenitud armónica entre los hijos de los viejos abuelos toltecas. Educayotl hace. Imaynayan kachkankichik llaqta masiykuna, ari chapas kusis hatarikuniku kananchisi rimarisunchik yakurraymi, chaynallataq crianza del ayllu en la Pachamama. Chaykunata yachapakusunchik, sichu yachapakuyta munanki, hinaspaykiqa yaykuykamuy, asuykamuy, astawanja yachapakusunchik kay llaqtanchikpa yachayninkunata. Pikunawan tarikunchik kanan Juan Tinkupa, Fanny, chaynallataq Alejo kachkan Ayacucho llaqtamanta. Gracias, Rebeca. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Ya estamos una vez más en nuestro evento Rimanakuy. Hoy día, como Rebequita nos ha mencionado, vamos a tratar sobre el crianza del ayllu por la Pachamama, Yakumama, y también celebración del agua Yakurraymi Yarjas. Entonces, bienvenidos todos. Empecemos este tema tan interesante. Adelante, Juan. Taytay apukoyllu riti, kancharik ruyaq chulluchay, chuyamantapas aswan chuya wihipaq charik, ñawpa pachamantaraq uywakuwasqanchikmanta taytallay. Kay ayllu runa wawaykikuna, asuykamuchkaniku hayllaykiman mañakuyniykuwan, napaykullaykiku tukuy sunquykuwan, winaspapas anchakuyaynichikwan rimaykullaykiku. Kay urqu patakunamanmi puririmuniku, uruchakuna hina puñunarukunchik, hampaq raymichinanchikrayku. Unqurimuchkanchik apu hayllaykipi, tusuyta, takiyta apamushpa, kusirikunaykipaq. Uyariwaykuya taytay apu sunquykiwan, llullu miki runa kamachiqkunaqa chinkachkankuña. Ayllluykikunapim llaki wiji juntaraqun, runa masiykunapas runa kayta qunqachkankuña, urayuma wayrasqa hina llutanta purispa. Imanasqataq ripukuyta munachkanki, taytallay, apuyay, mamani, huchaykumantachu nanaypaq musyachkanki, wakchika sumaq kawsayta qunqasqaykumantachu, manaña kasqan hinata chaninchaykunanchikmantachu. Pampachayku waykuya taytay, hatun sunquykiwan, wawaykikunamiki ñakarisqaniku, yaku unumanta purispa, kawsaytapas mana tarpuyta atispa, wiwachanchikkunapas waqaspa purichkanku, hampi ñakusqaykimanta pacha,
Apukoy yurritillay, Pachamamanchikpas waqachkanmi, wawa churinkunapa ñakarisqanta hawaspa, llapayan kawsaykunata hayarichkan haparispa, kutimunaykita munachkan taytay, apukunapa tayta. Ñuqanchikpas rikcharichkanchikmiki, manañam yakuykita hanrachasunchu, allpatapas, wayratapas, sumaq kawsay tiyakuypi, munaspa, asilla, kusilla, tayta mamanchiktapas tukuy sunqunchikwan kuyaspa, pampachaykuwayku taytay, yaku unuchaykiwan yapa kawsachiwayku. Imaraykus ñuqanchikqa chaninchakunchik yaku mamanchikta, apu wamaninchikkunata. Qunqurispamiki mañakuskani ulluriti apu wamaninchikman. Hatun apu llapa ima ayllukuna uywaq, apu wamanin, qulluriti. Hinallamiki pukyupipas apu wamaninchik kachkan, Pedro Orjo sutiyo. Ichapas haqroyaya sutiyo, manañamiki yuyarishkanchiktu allinta, kunantaqa Pedro Orjo nispa sutichinchik. Apu wamaninchikmiki, pukyu llaqtapiqa llapa ayllukunata uywaq. Chayraykun ñuqanchikqa puririnchik, tutapas, achiki ayllata chaninchanapaq, apu wamaninchik sunqunta chayanapaq, sumaq allinta rimaykunanchikpaq. Chayraykumiki ñuqanchikqa tantiakunanchik, ayllunchiktam apu wamaniqa uywachkan, yawarninwan, yakunninwan. Chaymiki ñuqanchikqa raymichinchik, manchayqa rimayllachu. Entonces, un poco traduciendo más o menos, les he mostrado un video en una plegaria que nació espontáneamente cuando visité a Huiluriti. No estamos haciendo una oración como se hace en las misas. Estamos haciendo una conversación. Y es curioso porque si ustedes han notado, el Huiluriti tenía la forma de un rostro en ese momento. Una nieve se había formado un rostro. Y eso se repite reiteradamente cuando uno se acerca con sinceridad a conversar con la Pachamama. Entonces, como interrogante digo, ¿no será que también es una forma de decirnos algo, de encararnos? Que estamos conversando con un ser vivo, no estamos haciendo un discurso para tranquilizar nuestra conciencia o para simplemente hacer ademán o para justificar una doble moral. Es una relación sincera que tiene que existir cuando uno conversa con nuestros apus o amanis, ¿no? Porque somos conscientes de que amanis son las personas a través de las cuales nos cría, nos cuida la Pachamama. Quisiera que se entienda que esto no es una cuestión de fantasía, de creación mitológica, es una realidad viva. Todos ustedes han tenido que conocer y entienden lo que se llama en inglés greenhouse, ¿no? O un lugar donde se prepara un ambiente cerrado para criar plantas, ¿no? Entonces uno crea un greenhouse que es un invernadero. Lo que está ocurriendo en ese invernadero, en ese greenhouse, es que se ha creado artificialmente, entre comillas, un microclima que haga posible, que favorezca la vida de esa comunidad de plantas que hay ahí. Eso es lo que hace nuestra Pachamama con nuestro Taita Inti. Lo que ellos crean es un greenhouse para que nosotros podamos vivir en el planeta. Siempre miran, consciente o inconscientemente, a nuestra madre, vida, naturaleza, tierra, como enemiga, ¿no? Entonces no entienden, por ejemplo, que ese efecto invernadero es la combinación, es el vientre que ha creado la Pachamama
para que ahí vivamos todos. Ese clima que nosotros tenemos es el efecto invernadero al que hay que agradecer a nuestra Pachamama y a nuestro Taita Inti que existe, porque por eso, a través de ese proceso nos está criando, nos está cuidando, nos está dando la vida. Y la combinación fundamental en ese microclima, o en este caso macroclima ya a nivel planetario, es la combinación de agua con dióxido de carbono. El CO2 y el agua hacen posible fotosíntesis que genera la vida. Captación de los rayos solares para hacer la fotosíntesis. Eso no podría existir sin el agua y sin el CO2. CO2 vital para nosotros, fundamental para la existencia de la vida. Es la que hace posible que nuestro invernadero esté saludable. ¿Qué quiere decir eso? Que esté cambiante, que haya su verano, que haya su invierno, que haya su temporada de lluvia, que haya su temporada de secano, de la manera más armoniosa posible para que nosotros podamos fructificar, extraer los alimentos que nos ofrece la tierra y poder vivir. Si ustedes se imaginan solamente existiera sin movimiento, sin cambio, solo verano, sería catastrófico. Si existiera solo invierno, igualmente catastrófico, y así sucesivamente. O sea, todo tiene una lógica de crianza, y esa lógica de crianza es la que está poniendo en nuestras vidas la Pachamama y el Taita Inti. O sea, la vida misma que se genera por la actividad, por la forma en que nuestros padres nos cuidan, lamentablemente lo juzgamos como fatalidades, como agresiones del clima. Cuando hay un huaico, por ejemplo, decimos qué desgracia, qué tragedia, la naturaleza puede ser cruel, ¿no? Puede ser malvada a veces, ¿no? Juzgamos con criterios de nuestra mala conciencia, ¿no? Si hay un huaico que se llevó a las personas que estaban a orillas del río, no es responsabilidad del huaico, sino de los que se pusieron a orillas del río. Porque no saben conversar con la Pachamama, no saben conversarle, preguntarle dónde deben asentarse, dónde deben sembrar, cómo deben caminar, qué deben hacer cuando hay una fuerte lluvia, qué deben hacer cuando hay un fuerte calor. Todo eso solo se aprende conversando con la Pachamama. No se aprende juzgándola con nuestra lógica agresiva. Nuestra madre es el ser más tierno que puede existir porque nos cuida, nos cría, nos da la vida. Esa reflexión yo quería hacerla porque es parte de lo que he tratado de manifestar en esa plegaria, ¿no? Esa es la relación que tenemos que tener. Y gracias a esa relación, los beneficios inmediatos incluso uno lo obtiene a nivel personal. ¿Por qué? Porque uno puede comportarse y puede buscar, puede proceder de una manera más adecuada en relación a la Pachamama. Y la Pachamama te va indicando, te va diciendo qué hacer, ¿no? Qué bonito es, ¿no? Conectarnos con la naturaleza, saber que todo tiene una explicación de por qué existe. Y como dice Juan, pues tenemos que comenzar con respeto a cada uno de ellos, ¿no? A todos los seres vivos que nos rodean. Gracias, Rebequita. Bueno, Juan, la segunda parte de nuestra... Coméntanos, por favor, continuemos. Ya voy a llegar a chiquita. Takichata ya yuyarisu. Takicham ni wachkanchik. Yao pamantara. Chaki urhuman manayakuyukman chayay kuspayki. Upianaykipaq mana tarispa. Chaypi muajanki. Chayqa tukuy ukunchikmanmi yaykumuchka. Chaypi muajanki.
chaypin yakuta yuyarinki, Pachamamanchikta yuyarinki, yakumamanchikta yuyarinki, chaypin yachanki, pin mamayki, chaypin yachanki imaynataq kawsakunki, chaypin yachanki mamaykitaqa kuyanam, manam mamaykitaqa mahanachu, haqchanachu, llapa ima millaykunatachu urwana. Mamaykitaqa sumaqtam kuyana, sumaqtam uywanapas. Mamaykiqa uywasunkiminki, hampas paya chakaruptin uyamunkimiki. Pitaq paya mamaykitaqa uywamunqa. Kikiykimiki churi kaspa uywamunki, sumaqta. Chaykunatam tantiamunki, pachamamanchikta hawaspa, sumaqta purispa, uyarispa, imatapas nichkasunki. Ñawiykita kicharinki, rinriykita kicharinki, sunquykita kicharinki, uyarinaykipaq. Chay Pachamama nisqaykita uyarispam sumaqta purinki, allinta purinki. Entonces estaba empezando con un tema tradicional muy antiguo que está en una estrofa de un huayno que dice: cuando tú llegues a aquellos cerros desérticos sin agua y te toque caminar por ahí, en ese momento vas a llorar, porque en ese momento vas a saber lo que es el agua, tu madre agua, tu madre naturaleza. Y eso es literal. Algunas personas que han caminado, tenido la suerte de haber caminado, a veces largas distancias, a veces sin contar con agua, y tú puedes ahí comprobar lo que realmente es el agua, en esos momentos, en esas circunstancias, y decir: Dios, ¿no? Ahí clamar, ahí implorar, ahí acordarte de tu madre. Entonces esto es sumamente importante y lo quiero relacionar a lo que me estaba comentando Víctor, porque en la vez anterior, en la reunión anterior, yo había explicado de un punto de vista muy preciso respecto al desarrollo. Posiblemente en eso soy totalmente hereje con todas las ideologías, ¿no? Pero no es motivo de establecer diferencias. Simplemente quiero contar algunas cosas como yo pienso que uno puede relacionarse mejor. Cuando uno camina en cualquier sitio, en un cerro, en una montaña, en una quebrada, en una selva o en una ciudad, ¿en qué piensa? Generalmente en sus problemas, se abstrae y piensa en lo que está haciendo, lo que va a hacer, lo del trabajo, esto, aquello, y entonces camina desconectado, no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento, en la vida que le rodea. Si cuando uno camina no pone atención en ese hecho de estar caminando y lo que está ocurriendo en ese momento y alrededor tuyo, en todo lo que ocurre en la vida en ese momento, entonces lo que uno está haciendo es desconectarse de la Pachamama. Y eso puede ocurrir en el medio de la selva, en el medio de la tierra o en el medio de la ciudad. No importa dónde estés, la desconexión se da. Y al revés también. Tú puedes estar en la ciudad o en la selva, en la tierra, y puedes estar conectado porque estás poniendo atención en lo que está ocurriendo y tienes en tu memoria a tu madre, y entonces con esa atención tomas decisiones. Tomas decisiones. Si pones atención que está cerca a una persona que requiere de algo y tú puedas, se lo das. Pero eso nunca te vas a dar cuenta si estás con tu mente en otra parte, no estás viviendo ese momento, la vida, en ese momento lo que está pasando y cómo te dice tu madre, la madre tierra, que debes proceder en cada circunstancia de la vida. Siempre, ahí me doy cuenta yo que la Pachamama es sabia, porque siempre me da una respuesta adecuada a los problemas que se van presentando, incluso los más difíciles, ¿no? Si le pongo atención a las cosas que me ha enseñado la Pachamama, encuentro las formas más adecuadas de solucionar, ¿no? Como se dicen a veces de niño por ser malcriado, ¿no?
Mamá le dice, mira que no te estés jugando con agua fría que te hace enfermar. El niño va y se juega con agua fría y termina con una tos en la noche. ¿Qué pasó? Simplemente que el niño no puso atención a lo que le dijo la madre, que le está cuidando, que lo está criando. Igualito ocurre con la Pachamama. Ya continuando ya la última parte, Juan, ¿con qué cerramos el tema? Hawachan chukanja. Hawachan. Dejo pachai kosum. Kunamiki yapayanchik hamuta kuchkanchik imanashata wawa churinchik kuna manaña musianchu chamamanchikta manaña kuyanchu manaña rikunchu yapa ima telefonkunanaña kachkan makinpiqa puritapas atinkuñachu chakrataqa marita munankuchu pukllaytapas manaña munankuchu días hallañam telefonawan kachkanku kaynadin sayarinkuñapas llakipaqmi chayqa kachkan imanasqataq chaynata wawanchikta qunqarunchik ñuqaqa hamutakuspam nini kikinchikllam chaytaqa ruwarunchik kikinchikmi tumpata penqakuspa tumpata mancharicuspa escuelallamanña wawanchikta haykurunchik manañam ñuqanchik kikinchik wawanchiktaqa yachachinchikchu escuelallañas yachachinqa chaymanmi haykurunchik hinaspañataq qunqarunchik wawanchikkunata kunanqa manañamiki wahanapunchaw kanchu imaynamansi chaytaqa allichana kachkan chayraykum imanakuychkanchik imaynamansi kayllapa ima llutan kawsayta allichana. Entonces lo que quería reflexionar en esta última parte es por qué nuestros niños están como están, han perdido el sentido de la vida, de la actividad, del ejercicio, del juego, del aprendizaje en la vida y han quedado estancados en la parte digital, electrónica, cada vez más inactivos, cada vez más alejados de la dinámica de la vida. Entonces, mi conclusión es que gran parte de la responsabilidad es nuestra. Esa grandiosa capacidad de emprendimiento de los niños, de creatividad, de libertad para hacer cosas, se perdió en la escuela. Sí, para no desviarnos del tema, para ir cerrando, ya creo que ya cada uno, no sé si te gustaría añadir más algo, Juan. Creo que tenemos que enfocarnos en tratar de transmitir con argumentos, ¿no? O sea, a los niños hay que responderlas con verdad y con argumentos, no con órdenes, no con porque me gusta pues, no responder, que haya respuestas que sean coherentes, explicadas, persuasivas, etc. Y eso es todo lo que podemos hacer, más tampoco es posible en estos momentos. Eso nada más quería agregar. Gracias, Juan, pero estamos haciendo este tipo de conversaciones, en algún momento alguien escuchará, se sumará, lo aplicará, ya sea como hijo, ya sea como, ¿no? Como el que comparta los conocimientos. Si es que, bueno, Rebequita, ¿con algo te gustaría cerrar? Bueno, según lo que estaba hablando Juan, ¿no? Es verdad, pues, que en la actualidad ya todo el mundo está de cabeza. Todos los chicos están desviados. Es porque también los papás pues no enseñamos a ellos, ¿no? Acerca de la importancia de la naturaleza y de otras cosas que realmente tienen importancia, pues, ¿no? Nada, tratar de revalorizar todo lo que uno pueda, la naturaleza y todo lo que nos rodea, y enseñar a nuestros hijos, pues, ¿no?
Gracias, Rebequita, por acompañarnos una vez más en este Erimanacuy. De esta manera llevamos llegando a la parte final. Víctor, ¿te gustaría compartir algo? No, es bueno tomar conciencia sobre las fallas o las faltas que hemos tenido, ¿no? O que han tenido nuestros padres quizás, ¿no? Para a partir de ahí empezar a corregir quizás, ¿no? O a enmendar la plana hacia las nuevas generaciones, ¿no? Como dice Fanny, Dios mediante, alguien verá esta reflexión, y si no, igual nosotros estamos reflexionando sobre esto y podemos empezar a aplicarlo, ¿no? Con nuestros inmediatos o más cercanos familiares, amigos, conocidos. De pronto, en pequeños actos se empieza a hacer una cadena muy grande de cómo recuperar ese contacto hacia la naturaleza, esa búsqueda de la armonía con el medio ambiente. Cantar algo, por favor, como cierre. A ver, de la sequía, el águila. Ochaypes patuita heber pares hanki, Ochaypes patuita heber pares hanki, Umampas, uncampas, hasta que se lewe, Umampas, hasta que se lewe. No es la traducción exacta. No hay forma, ¿no? Es el proceso en el cual la cabeza del pato se ha doblado, pero de una manera graciosa y chistosa, ¿no? Esa sería la traducción así como que completa. Bueno, con eso nos despedimos. Juan, muchas gracias. Rebequita también. Alejo, muchas gracias. El próximo sábado, por favor, vayamos proponiendo temas, todos propongamos temas interesantes y alegres para continuar con nuestro Erimanacuy.